El vídeo de hoy es bastante especial porque os traigo otras lecturas que hice a lo largo del mes de febrero y que surgieron de manera totalmente espontánea. Comencé leyendo Lavinia de Ursula K. Le Guin porque ya sabéis que me encanta Ursula K. Le Guin y hacía mucho que no leía nada de ella. Y el estilo de la novela me recordó mucho a otras novelas que hacía mucho tiempo que quería leer, como Circe, que ya os enseñaré luego cómo es por dentro, porque yo tengo esta caja personalizada impactante que me envió la editorial. Y también, que no tengo aquí porque está descatalogado, pero bueno, Penélope y las 12 criadas. Son tres novelas que creo que están relacionadas en cierta manera, aunque las tres tienen un estilo muy diferente. Me refiero a que las tres son reinvenciones o retelling, como queréis llamarlo, de diferentes clásicos grecorromanos. En el caso de Lavinia, de la Eneida, y en el caso de Penélope y las 12 criadas y Circe, de la Odisea. Aparte de eso, también tienen en común que son libros, yo diría, en clave feminista los tres, aunque algunos son de manera más obvia y otros menos. Las protagonistas son siempre mujeres, está todo contado en primera persona con esa voz súper poderosa de una mujer que dentro de la historia original no tenía mucha importancia, era un personaje secundario o incluso circunstancial dentro de la obra principal. Y aquí pues es la verdadera protagonista. Son tres libros que yo os digo que me han gustado muchísimo, los tres me han gustado un montón, o sea, tener en cuenta que a Lavinia le di 5 estrellazas y a los otros dos 4, o sea, me encantaron. Y otra cosa que os quiero decir es que no hace falta que hayáis leído ni la Eneida ni la Odisea para leer ninguno de estos libros, en absoluto. Bueno, yo leí la Odisea, ya sabéis que no es un libro que disfrutará mucho, pero no he leído la Eneida y bueno, no te pierdes en ningún momento. Y aunque coge muchísimo de esa mitología y esos personajes, es una historia diferente, única, que se construye de una manera pues totalmente personal y alejada de aquellos clásicos. De hecho, para mí fue como una maravilla descubrirlos, porque cuando yo leí la Odisea, por lo que contaba me parecía fascinante, por el tipo de magia, de mitología que trabajaba con los dioses y con esos monstruos y esos seres fantásticos. Me parecía súper interesante esa aventura de los héroes, pero por cómo estaba contada no acabó de gustarme. Bueno, me aburrió muchísimo, la verdad, no os voy a engañar. Total, que yo en aquel momento pensé, ojalá alguien viniera y escribiera aquellas historias de manera actual, con personajes que a mí me interesasen, y cogiera todo aquello que era tan fascinante y lo trajera al no sé, siglo XXI de alguna manera. Y eso es lo que han hecho estas tres autoras, por lo que soy muy feliz, porque ya os digo que os he disfrutado muchísimo estas tres novelas. Y bueno, ya dejo de enrollarme con esta presentación tan extensa y vamos a empezar hablando de Lavinia, que fue el primero de los tres libros que leí, como ya os comentaba. Un libro que se publicó en el 2008 y, como os decía, está basado en la Eneida de Virgilio. Por si no tenéis mucha idea qué ocurre en la Eneida, que es algo que yo me pregunté cuando empecé este libro, que era como, ¿de qué iba la Eneida? Pues la Eneida narra la destrucción, bueno, la guerra de Troya más bien, y su destrucción, y la fundación de Roma. Y Lavinia nos sitúa precisamente años antes de la fundación, de que existiera Roma. Lavinia es de hecho la madre de Eneas, que es el héroe protagonista de la Eneida, y nos va a narrar su vida desde su infancia y juventud hasta, bueno, pues al final de su vida. Es un libro que a mí me impresionó muchísimo, una vez más, por cómo escribe Ursula K. Le Guin. Es cierto que quizá este no sea su libro más impactante, su libro más original, ni nada de eso, pero tiene una manera de meterte en esa atmósfera, en ese mundo tan particular y tan rico que crea. En este caso se nota muchísimo que está basado en unos estudios que hizo ella sobre cómo era la vida en pues esa época antes de Roma. Y me encanta porque nos traslada también a todos esos rituales, a todas esas costumbres, hace muchísimo hincapié en la vida que llevaban las mujeres, y en cierto sentido era tan monótona, estaba tan dedicada a la familia y estaba tan alejada de la vida de los héroes y reyes y personajes importantes que nos narran historias como la Eneida. Pero tiene muchísima magia, está contado con mucha intimidad. Ya os digo, no es un libro que, de hecho, de los tres es el que menos magia o fantasía tiene, porque para mí es más ficción histórica, yo creo, aunque lógicamente hay una parte muy grande de mitología, pero no se mete a mostrarnos, pues no aparece por allí ningún dios ni nada, es solo las creencias que tenían esas personas. Y bueno, es que para mí, por cómo está escrito, por el personaje propio de Lavinia, es que me encantó. Es cierto que la segunda parte del libro para mí decae un poquito, no tiene esa potencia que tiene cuando Lavinia es pequeña y es joven y empieza a descubrir un poco el mundo lo que le rodea y nos muestra
pues eso, con todo lujo de detalles, todas sus costumbres y pues los rituales que hacen. Pero aún así me encantó hasta el final. Tiene una cosa muy especial este libro, que como siempre Ursula K. Le Guin siempre tiene que poner ese punto original en sus historias, y son las conversaciones con el poeta, que están intercaladas. No os voy a decir más porque quiero que leáis el libro y os dejéis sorprender, pero las conversaciones son una maravilla, me parecieron originalísimas. Para mí lo mejor de esta novela es la atmósfera, sin ninguna duda, esa melancolía, esos ritos, esos mitos que aparecen, que no sé, es como una atmósfera muy muy especial y única. Y por otra parte toda la recreación histórica que hace para que entendamos mejor a la protagonista y a los personajes que aparecen. Y no sé, para mí el punto feminista, que yo os digo que no es tan obvio, pero es en darle simplemente voz a una mujer que realmente no tenía voz, que aparece de manera totalmente circunstancial, aunque tiene muchísima importancia. Y nada, os recomiendo que si queréis saber más, vayáis a mi blog, que es cronicasdemagrat.wordpress.com, que os dejo como siempre el enlace abajo, donde hice una reseña un poquito más extensa. De hecho, hice una reseña extensa de los 3, precisamente porque me gustaron tanto que quería hablar más de ellos, o sea que ahí os lo dejo por si queréis saber más. El siguiente libro que os quería recomendar es Circe, de Madeline Miller. Como os decía antes, la editorial Alianza de Novelas me envió esta super edición. Ya me había mandado antes Las Galeradas para que lo leyera antes de que se publicara, cosa que ya os digo que es la primera vez que me ocurre y me pareció sorprendente que me lo mandaran, pero bueno. Y os quiero enseñar la maravillosa cajita que me enviaron antes de ayer, creo que fue cuando me llegó, y me quedé flipando. No sé si se ve, si se aprecia lo impresionante que es la edición, el brillo que tiene, y bueno, es que la cajita está dedicada y me hizo muchísima ilusión. Fijaros, es que buah. Bueno, voy a sacarlo de la caja. Y el libro en sí es así, o sea, una joyita. Es muy fiel a la edición que yo había visto, no sé si es la inglesa o la americana, pero la verdad es que es mi preferida, hay dos, y esta me encantaba. Ya veis que es tapa dura, tiene estos brillos increíbles y, atención, tiene un mapa. Bueno, esta novela es muy diferente a la anterior, principalmente porque para mí es mucho más épica, tiene como un tono que engancha mucho más. Si buscáis una novela que os atrape, tenéis que leer Circe. Si buscáis algo un poco más metafísico, pausado, tranquilo, costumbrista, leeros Lavinia. Pero Circe, yo os digo que es una novela que atrapa desde el principio y que me pareció tan original. Como os decía, está basada en la Odisea, y en ese pequeño punto en el que aparece Circe, que es una diosa hechicera con la que se encuentra Odiseo o Ulises, según la traducción. Esta novela, como ocurría con Lavinia, vamos a conocer a Circe desde su nacimiento hasta pues el final de su vida. Y el principio me encantó. El principio y el final es lo que más me gustó, pero es que el principio me entusiasmó. Cuenta cómo Circe es la hija del titán Helios y una ninfa, la ninfa Persea, y cómo pues se cría en este ambiente de divinidades en el que ella no acaba de encajar en ningún momento, precisamente porque es más humana que los demás, o quizá porque tiene más empatía, y además tiene una belleza como muy diferente, no tan perfecta como el resto de dioses, y por eso constantemente es humillada por todos los dioses, divinidades, por toda su familia, y bueno, tiene una infancia bastante espantosa. Más adelante comete un error que la lleva a ser exiliada a la isla de Ea, donde va a conocer finalmente a Odiseo y bueno, a un montón de mortales, dioses, monstruos, y va a vivir una serie de aventuras fascinantes. Y os digo, para mí es un libro fascinante principalmente por toda esa descripción que hace de los reinos que nos muestra, que tiene... Quizás es un libro es realmente un libro mucho más fantástico, que utiliza más la fantasía y la mitología que Lavinia. Se entrega totalmente a la parte mitológica y aparecen muchísimos personajes que, a ver, yo como auténtica fanática de la mitología disfruté una barbaridad. Creo que cualquier persona lo iba a disfrutar, conozca o no los mitos que narra, que todo el mundo creo que le suena, porque yo qué sé, son personajes que, aunque sea de nombre, el Minotauro, Penélope, Ícaro, Ariadna, la diosa Atenea, y es una maravilla cómo nos describe la autora, cómo nos narra esos pequeños mitos dentro de la historia y cómo la encaja y la hila con la historia de Circe. Me gustó muchísimo, pero muchísimo esa parte. Yo os digo que quizá la parte central es la que se me hizo un poco más cuando llega a la isla, bueno, hasta que ella comienza, porque el personaje de Circe es un personaje un poco complejo. Al principio no acaba de gustarme porque tarda mucho en evolucionar, tiene un carácter que a mí no acaba de gustarme, pero aún así, cuando acabé el libro y me dije, bueno, pues quizá los personajes es lo que menos he disfrutado, pero aún así cuando lo acabé me di cuenta de que eran más profundos de lo que yo pensaba, o sea, me dejaron un pozo distinto.
Y no sé, para mí, ya os digo, lo mejor es de nuevo es la ambientación, lo bien que describe todos esos parajes, lo fiel que es a los mitos clásicos. La autora logra pues darle una explicación lógica a muchos hechos que suceden en la Odisea o en mitos clásicos para que los comprendamos y nos metamos más desde nuestra perspectiva del siglo XXI, que es algo que agradecí muchísimo. En fin, ya os digo, es un libro que he disfrutado una barbaridad, que os recomiendo muchísimo, de verdad. Ya sé que últimamente está por todas partes y yo feliz porque llevaba queriendo leerlo desde que se publicó. Por cierto, fue el año pasado, en el 2018, y yo estaba deseando leerlo y bueno, pues ya os digo, me ha encantado. Y por último, el último libro que leí para redondear esta trilogía extraña que me he hecho es el de Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood. Ya sabéis que Margaret Atwood es una autora que me gusta mucho, ya he leído 2 libros de ella, este es el tercero, los 3 me han encantado. Esta es una novela corta porque tiene unas 100 páginas, desgraciadamente está descatalogada, cosa que no entiendo. Yo lo leí en el ebook y bueno, de hecho probablemente me lo compré en inglés porque no me pareció especialmente difícil por cómo está narrado, no creo que me costara en inglés. Bueno, la historia en este caso sí que nos habla de Penélope, también estamos hablando de la Odisea, pero nos habla de Penélope, la mujer de Odiseo. Para mí de las 3 esta es la más conscientemente feminista, reivindicativa y crítica. Y aunque son 100 páginas, y reconozco que las primeras 50 páginas me costaron un poquito porque venía de esos otros 2 libros en los que son tan... no sé, te metes tan bien en esa historia del pasado, en esa épica, en esa atmósfera y de repente... esta historia está contada como con una, no sé, desde el presente total. De hecho, Penélope está en el inframundo y ha visto pasar el devenir de la humanidad, con lo cual ya es un personaje como del siglo XXI en cierta manera, aunque tenga toda esa historia larguísima y esa tradición. Y yo os digo, al principio me chocó precisamente eso, esa voz tan actual de Penélope, pero luego fue lo que me encantó. O sea, me gustó muchísimo, tiene una ironía, me reí un montón con algunas cosas que decía Penélope y con esos personajes que se va encontrando en el inframundo, que son personajes de su propia historia. Y luego, por otra parte, quizá lo más fascinante para mí del libro es que además de esta historia de Penélope, que nos cuenta ella de nuevo en retrospectiva, se intercalan una serie de capítulos sobre las 12 criadas, estas 12 criadas que fueron asesinadas cuando volvió Odiseo de sus viajes. Y son unos capítulos tan fuertes, no solo porque están contados como en cantos que imitan pues esa manera de narrar de los clásicos, sino porque además son muy originales y muy arriesgados. Hay un juicio que me flipó muchísimo. No sé, creo que es una novelita muy corta, que te lees muy rápido, pero impactante, original. No sé, Margaret Atwood es que principalmente me parece original. Todo lo que he leído de ella me resulta diferente a todo lo demás. En fin, ya os digo, una novela muy cortita, pero genial. Y nada, esas son las 3 novelas que os quería recomendar hoy. Ya os digo que las 3 me encantaron, que las 3 son muy distintas, pero al mismo tiempo yo creo que se complementan muy bien. Que no importa que hayáis leído o no la Odisea, la Eneida, no importa. Y nada, recomendadme más libros de este estilo porque estoy enganchadísima, me han gustado muchísimo y quiero más. Y nada más, espero que nos veamos pronto, que pronto quiero haceros un poco ya de resumen de las lecturas que llevo del marzo asiático. Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos pronto y adiós.